Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos, Radio Ya. En la boca del lobo con Javier García Isaac. Nos seguimos adelante en la boca del lobo y estamos hablando ahora con Vicente Montañez. Vicente Montañez, yo les comentaba primero de la mañana que según el último informe de la Unión Europea, 13 millones de pobres en España. La pregunta que le quiero hacer a mi amigo, a Vicente Montañez, ¿estamos frente al final de la clase media española, Vicente? ¿Cómo está? Buenos días, lo primero, ¿eh? Muy buenos días, Javier. Ante todos, un abrazo muy fuerte para ti y todos nuestros oyentes. Estamos ante el final de la clase media. Pues mira, Javier, si esto no es el final, vamos a dejarlo en que se parece bastante. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque 13 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión, que es la cifra más alta que se ha dado en la historia, representa concretamente el 27,9% de la población, Javier, es decir, el 28% de los españoles están en una situación de pobreza y riesgo de exclusión. Es verdad que el informe, que es un informe que ha realizado y que se presentó ayer en el Congreso de los Diputados, la Red Europea para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pues los datos son, ya ves, tremendamente alarmantes. Y digo tremendamente alarmantes porque, ¿sabes, Javier, cuál era el compromiso dentro de la estrategia del Gobierno de España 2020 y que comprometió con Europa en cuanto a niveles de pobreza? Bien, pues hablaba de que tan solo 1,5 millones de españoles en 2019 estarían en riesgo de exclusión o en situación de pobreza. Y por contra, estamos hablando de 12,9, Javier. Es decir, sin lugar a dudas, es uno de los escenarios de mayor fracaso político e institucional de este Estado. Es decir, estamos hablando de que uno de cada tres no llega a final de mes, no supera una renta de 684 euros por cada una de las personas. Es decir, esto lo que está es amparando a todas aquellas cifras que estamos un poco cansados, Javier, de ver. Es decir, esos 800 euros de salario mínimo interprofesional, pues miren, señores, si hay familias monoparentales que representan el 50% de esa situación de exclusión, es decir, que tienen menos de 684 euros de ingresos, significa que hay gente en este país, mucha gente, desgraciadamente, que está percibiendo ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Pero es que si seguimos avanzando, Javier, el dato es todavía más escalofriante cuando hablamos de pobreza severa en más de 3 millones de españoles. Es decir, se considera pobreza severa por debajo de los 300 euros de ingresos mensuales. Bien, pues así tenemos más de 3 millones de compatriotas en esta situación. ¿Si este es el final de la clase media? Pues hombre, parece que sí, porque desde luego estos grandes núcleos de pobreza que a lo largo de esta crisis se han ido viendo aumentados, básicamente se nutren de esa clase media. Quiero recordar que 3,5 millones de personas que formaban parte de esa clase media, que no nos equivoquemos, que es en definitiva esa clase que tira de las sociedades, salieron a lo largo
de este periodo de crisis, es decir, a finales de 2016, que es el último dato que disponemos, 3,5 millones pasaron de una situación de clase media a una clase baja o una clase en riesgo de pobreza y exclusión social. Los motivos, Javier, pues los motivos básicamente son varios, pero para que una persona llegue a esta situación, lo que tiene que tener son unos ingresos bajos. Y además, este informe presenta un nuevo escenario de pobre en España. Es decir, no solamente es el pobre que pide en una calle céntrica o que pide en la puerta de una iglesia porque no tiene actividad o trabajo conocido, sino que estamos presenciando o viendo un nuevo escenario de pobre, que es aquella persona que además tiene un trabajo durante 8 horas y que le impide la remuneración que obtiene llegar a final de mes, es decir, poder hacer un uso normal de su vida, poder atender los recibos de la luz, poder atender los recibos del agua, poder atender, en definitiva, lo que son los pagos corrientes. Bien, pues el 19% de la sociedad se encuentra en este escenario, es decir, es gente que trabaja, es gente que tiene unos ingresos, Javier, y que no llegan a final de mes. Básicamente, ¿por qué se ha producido esta situación? Porque, a ver, claro, para todos es fácil entender a aquella persona que, bueno, no tiene un trabajo, no tiene unos ingresos y, por tanto, llega a una situación en la que no puede atender sus gastos corrientes. Pero ¿por qué se ha producido que mucha gente que esté trabajando, que mucha gente que esté en activo, se encuentre en esa situación también de exclusión social? Bien, básicamente viene generado por 2 aspectos muy importantes. Una, la bajada importantísima del salario medio percibido real que se ha producido en la sociedad. Quiero recordar que exactamente el 87% de los contratos de nueva generación que se están realizando tienen como ingresos brutos anuales 2.800 euros. Esto quiere decir que estamos hablando por debajo del 50% del precio por el que se contrataba previamente, de carácter medio, previamente al inicio de la crisis. Esto quiere decir que lo que estamos generando son puestos de trabajo de pobres funcionales. Y esto además genera otra serie de derivadas o de componentes muy complicadas, como es la garantía del sostenimiento del estado del bienestar. Bien, ¿por qué se está produciendo esta reducción tan drástica de los salarios? En primer lugar, porque algún iluminado, amigo Javier, que dijo que para mejorar la productividad había que bajar los salarios. Cuando me refiero a algún iluminado, me refiero a alguno de los presidentes que ha tenido la patronal de los empresarios en este país, con los que ya te digo desde aquí que ni he estado y creo que muy probablemente no estaré nunca de acuerdo, porque bajando los salarios lo que se acaba generando siempre es pobreza, y píntemelo usted de verde, es decir, la mejora de la competitividad se realiza o se obtiene mediante la especialización y la generación de valor en el proceso de negocio, y no mediante, bajar la componente más fácil o la variable más fácil, en este caso, que es el salario. Oye, le pongo a todos salario de chino y así pues ya somos igual de competitivos que la sociedad china, ¿no? Que parece que es un poco lo que alguna mente iluminada se le ha ocurrido. Bien, pues lo que estamos presenciando es cómo el incremento de la presión fiscal lastra la competitividad del país, y la fórmula que tenemos para poder seguir estando en el mercado, es decir, para poder seguir siendo competitivo, es proceder a una bajada drástica de los salarios. Eso que yo muchas veces, Javier, he llamado redistribución de la masa salarial. Esto es lo que está provocando los grandes nichos de pobreza. Pero esto, Javier, es simplemente el balón de entrada, es decir, esto es el primer pase. Detrás de esto lo que viene es cuestionar de si realmente tenemos capacidad de mantener un estado del bienestar, que su mantenimiento lo que nos genera al final es mayor cantidad de pobres, es decir, es precisamente obtener como resultado aquello para lo que el estado del bienestar está pensado, que es para que, la redistribución de la riqueza entre la población sea lo más regular posible. Pues nos estamos encontrando frente a la situación de que,
la presión fiscal que supone el mantenimiento del actual estado del bienestar, lo que está haciendo es generar mayor exclusión social, mayor cantidad de pobres. Y este es un poco el motivo o la gran reflexión que queda detrás de este tema. Realmente, ¿podemos seguir manteniendo unas deudas asfixiantes que nos impide que realmente nuestros recursos se orienten a atender a esas clases desfavorecidas, a generar un empleo de calidad y no, por tanto, a pagar los intereses del capital? Es decir, ¿estamos en condiciones de poder seguir atendiendo este déficit desorbitado que tenemos, o este estado de las autonomías que nos cuesta un potosí, un dinero que no podemos pagar, mientras que seguimos generando pobres en nuestro país? Javier, yo creo que esta, al final, es la discusión que se cierne encima de nuestra mesa. Esto, además, no es algo excluyente de España, es decir, es algo que en España está muy acrecentado. Estamos a la cola totalmente, Javier, en este informe de nuestros socios comunitarios, incluso por detrás de Grecia, que habitualmente ya sabéis que cuando damos algún dato comparativo de estos malos, pues hombre, siempre nos queda el consuelo de que Grecia y Portugal estén por detrás. Bien, pues Javier, en este caso ni tan siquiera Grecia y Portugal están por detrás, y nos tenemos que comparar realmente con países que ni los voy a mencionar porque no vale la pena ni compararse. Es decir, estamos a la cola entre los países miembros, pero aún así esta situación de desaparición de clase media, Javier, esta situación de generación de grandes núcleos de pobreza, y además de pobreza activa, que tienen un trabajo, que realizan una actividad profesional, va increciendo en toda Europa, y esto yo creo que es el gran embrión, este es el eje central por el que esta Unión Europea está siendo cuestionada desde las bases, desde las poblaciones, desde aquella gente que está sufriendo este sostenimiento de un estado ficticio del bienestar, que en definitiva lo que genera son grandes burbujas y grandes entornos de discriminación y de pobreza, Javier. Bueno, en definitiva lo que nos queda son 13 millones de pobres. Fíjate que son estadísticas que estas no interesan. Nos hablan del crecimiento que vamos a tener, que si una décima arriba, abajo, que si están mejorando las cifras del paro, que es mentira también, pero bueno, es verdad que están mejorando, pues veníamos de muy atrás, pero están mejorando. ¿Cómo están mejorando? ¿Qué tipo de contratos se están firmando? Claro, Javier, este es el gran problema, esta es la batalla. Lo que estamos son firmando contratos, bueno, pues que no son capaces de atender las necesidades reales, y por tanto lo que estamos es frente a una redistribución de las rentas del trabajo. ¿Por qué? Porque al final ese crecimiento económico lo que se está es orientando a pagar las rentas del capital. Javier, en una familia normal, es decir, hace mucho tiempo que el dinero que ganamos se va destinado a pagar deudas, a pagar hipoteca, estado de las autonomías, claro. Se van a pagar muchas cosas que son totalmente prescindibles, y nos estamos olvidando de que es la población la que genera riqueza, de que son las pensiones de nuestros jubilados las que estructuran las familias. En definitiva, que el estado del bienestar no es algo que nos den los políticos, sino que es algo que nos hemos dado los ciudadanos para tener una mejor convivencia, y que estos políticos lo que están haciendo precisamente son dos cosas: destruir nuestra convivencia, lo estamos viendo claramente con lo que está pasando en Cataluña, y lo que es más importante, destruir ese estado del bienestar en pro de crear un estado administrativo que les permita gestionar el bienestar. Yo, de cualquier modo, invitar a nuestros oyentes que, si les interesa el tema, Javier, como habíamos comentado, pues en los próximos días en Diario Ya publicaré un artículo donde trataré todas estas reflexiones que he dejado un poco abiertas, y que invito a nuestros oyentes a que escuchen, donde lo abordaremos pues con muchísimo más detenimiento. Esperando en Radio Ya tus artículos cuanto antes, Por supuesto. Oye, una cosa, me dijeron que te vieron por Barcelona, un buen amigo, en estas últimas concentraciones. Bueno, en Barcelona estuvimos el día 12 de octubre. Además, efectivamente, como no podía ser de otra forma, y no sé qué buen amigo, evidentemente te lo dijo, pero tuve la ocasión de estar con bastantes buenos amigos, muchos de ellos además contertulios y compañeros de batallas en esta nuestra emisora. Y sí, la verdad te vieron por ahí Melissa Arbí, Rafa Ripoll, bueno, pues sí, la buena gente de esta casa, Rafael López, que también estuvo por ahí. La buena gente de esta casa estaba por ahí,
Efectivamente. Yo mientras en el hospital. Bueno. Oye, Venga, que te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, un fuerte abrazo. Oye, y recomendar siempre el blog de Vicente Montañés, muy recomendado. Efectivamente, vicentemontañez.es. Ahí podréis encontrar muchísimas más cosas. Un fuerte